Bueno, chicos, esta es la segunda clase. Vamos a empezar con la segunda sesión. Ahora sí vamos a entrar en materia, vamos a la carnita. Vamos a conocer cómo funciona el mercado, cómo se mueve. Y para esto vamos a empezar a compartir la pantalla. Bueno, empecemos con unos conceptos muy importantes que tienes que dominar y aprenderte de memoria. Yo te pido que no domines nada más que esto que hoy te voy a enseñar. Es lo único que te debe interesar masterizar. Y estos dos conceptos son los siguientes: acción del precio y estructura del mercado. Estos son los dos únicos conceptos que tú debes de dominar si quieres entender los movimientos algorítmicos y que puedas tener muy alta probabilidad de ganar. Quiero aclarar que el mercado funciona por probabilidades, porque hay cosas que nuestra vista a veces no va a ver en todo el mapa y la probabilidad de que alguna se pierda existe, pero en la medida que tú te haces bueno, la probabilidad disminuye comparado con la probabilidad de ganar. ¿Ok? Así que no entiendas el trading como un juego de ganar todas, porque te vas a frustrar, porque es antinatural. Entiéndelo como un juego donde por probabilidades algunas se te van a dar ganadoras, otras se van a perder, pero la suma de las ganadoras y perdedoras siempre tienes que salir en profit. Siempre. Y más porque más adelante vas a aprender a hacer ratios no menores a 5-1. Esto es lo que vas a aprender conmigo como mínimo. Nosotros, y ahí está Luis de testigo, que él es de los que hace ratios 100-1. Nosotros no permitimos que los ratios sean menores 5-1. Si no te va a dar ese ratio, ni nos interesa. Exígete ratios no menores a esto, porque entonces esto se vuelve un negocio. Si tú operas y de 100 operaciones, entendiendo esta dinámica, tú pierdes 80 operaciones y tú ganas solo 20 operaciones, ¿cuánto es 20 por 5? 100 menos 80, profit. Y esto siendo muy malo, un 20% de ratio de acierto, tu win rate. Siendo muy malo, siendo un trader promedio, con que tú ganes unas 35-40. ¿Cuánto es 40 por 5? 200 menos 60. ¿Cuánto te da? ¿Te gusta el juego? ¿El juego de números? Así se crea un negocio. Y nosotros nos exigimos que cualquier ratio menor a esta cantidad, 5-1, no lo operamos. Si no nos da esta cantidad, no nos interesa. Ahora, ojo, esto es lo mínimo. Aquí Luis está de testigo que cuando empiezas y empiezas a masterizar, hay días que te sale 8-1, 6-1, 7-1, 5-1, 11-1 cuando estás todavía en entrenamiento y dices, oh, este salió bien, bien, perfecto. Entonces a veces, aunque sea un 20% de ratio de acierto, como el riesgo-beneficio a veces no te da 5-1, sino 8-1, una operación o dos operaciones te dan el equivalente a 4 o 6 operaciones. ¿Pero claro? Ese es el juego numérico al que te vas a enfocar más adelante. Pero para esto requieres dominar esto. ¿Ok? Sin esto, esto no existe. ¿Quedó claro? Sin estos conceptos, esto es una fantasía. Así que vamos a dedicarnos a masterizar acción del precio y estructura del mercado. Bueno, entonces, la estructura del mercado, vamos a empezar diciendo cuáles son los tipos de estructuras que tenemos. Nosotros tenemos solamente 3 tipos de estructuras: alcista,
bajista y una estructura de consolidación, como le quieras llamar, enrangamiento, consolidación, tiene muchos nombres. Nosotros nunca, y ponlo ahí en tus notas, nunca operamos en consolidaciones. Espero que esto te lo aprendas de memoria. ¿Por qué nunca operamos en consolidaciones? Porque el precio no tiene una tendencia definida o una dirección. Y nosotros normalmente vamos a buscar primordialmente operar siempre a favor de la estructura. Si la estructura es alcista, buscaremos compras. Si la estructura es bajista, buscaremos ventas. Si la estructura está consolidando, ¿qué buscaremos? Nada, nada, nada. No vas a buscar nada porque vas a perder plata, muy probablemente. Y no estoy diciendo que no se pueden operar consolidaciones, pero es ir en contra del algoritmo. Es estar adivinando o jugando con baja probabilidad. ¿Ok? Nosotros siempre operamos estructuras alcistas, bajistas y las consolidaciones las evitamos. Te voy a dar un ejemplo de una estructura consolidada. Esto es una estructura de consolidación. No tiene una dirección definida. Ni es alcista, ni es bajista. ¿Quieres verlo más claro? En el semanal lo vamos a ver. Ahí está tremenda consolidación en este momento. Mira, puedes ver que no tiene definido qué quiere hacer. Ni ha definido si va a ir alcista, ni ha definido si va a continuar en ventas. Esta parte actual. Pero ya te diste cuenta que el precio en este instrumento tiene estructura bajista. Y en este, por ejemplo, déjame ponerte uno alcista. Bueno, uno que tenía, no tiene. Tenía, tenés alcista. No tiene, tenía. Antes de esto. ¿Ves la estructura? ¿Cómo estuvo alcista? ¿Puedes ver la dirección? Ok. Así se ven en la práctica real las estructuras. Y si lo vemos en otros mercados, así se ven las estructuras. El eurodólar es alcista en el anual. Ahí está, velo. Ahí está más claro. Velas por año. Digo, nació en 1971. Hay mucho historial y se puede ver claramente. ¿Ok? ¿Puedes ver con alta probabilidad hacia dónde va? Esto está mal. Esto no. Bueno, omitan esto. Estas son marcaciones que no van. ¿Puedes ver que esto tiene una alta probabilidad de subir? Porque la estructura mayor es alcista. Ahora vamos a definir cómo se crea la estructura. Déjame regresar para acá. Ahí. La estructura, ¿cómo se crea? La estructura está compuesta por impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos. Perdón, un segundito. Impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos. Impulsos y retrocesos. En el caso de una tendencia bajista, ve la dirección hacia abajo. En el caso de una tendencia alcista, hace exactamente lo mismo, pero con impulsos a la alza, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Ahora, nota algo clave. Pequeños detalles que ya no son, que son de principiantes, pero no de tan principiante y que la gente se le olvida. Cuando el precio tiene una estructura bajista,
Los impulsos siempre son superiores a los retrocesos. Apréndete eso de memoria. Un impulso siempre es superior a un retroceso. Si por alguna razón un impulso, cuando hace su fase de retroceso, la estructura, supera el impulso anterior, esto ya no es un retroceso, porque los impulsos siempre son más largos que los retrocesos. ¿Quedó claro eso? Si un impulso es superado por un retroceso, esto ya no es un impulso. Perdón, un retroceso, se vuelve un impulso. ¿Por qué? Porque los impulsos siempre deben ser más largos que los retrocesos. Si por alguna razón me supera esta zona, ya no hay estructura bajista con las condiciones que se requieren para mantenerse bajista. Ahí solo toca esperar a que nos dé confirmaciones de qué va a ser el precio. ¿Ok? Eso ahorita no es importante, solo que entiendas que la estructura jamás, jamás un impulso debe ser superado por un retroceso. Es decir, que lo que yo puedo poner de una forma muy simple es una línea para poder marcar la zona donde si rebasa el precio, ya me invalida la posibilidad de buscar ventas en el caso de una estructura bajista. La siguiente zona, una vez que quiebra esta zona de acá, cuando retroceda, no debe superarme esta zona. Aquí no superó. El retroceso no debe superarme esta zona. Aquí no superó. El retroceso no debe superar esta zona. Ese es un componente crucial de la estructura, que siempre los impulsos no son superados por los retrocesos. Hasta que el precio quiebre un impulso, hay una posibilidad de giro de estructura o cambio de estructura. ¿Quedó claro eso? En tendencias alcistas es exactamente lo mismo. Esta zona no debe ser superada por el retroceso, esta zona no debe ser superada por el retroceso, lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Ok? Ahora, una regla que tienes que seguir es que tú no puedes buscar entradas a favor de la estructura, por ejemplo, en este caso en ventas, en un impulso, en un impulso, en un impulso, en un impulso. La regla dice, las entradas solamente se toman en los retrocesos, solo en los retrocesos, solo en los retrocesos, solo en los retrocesos. Apréndete eso de memoria. Los novatos dejan de seguir esta regla y se ponen a perseguir al precio en las derretidas. Eso es muy novato. Y eso, tarde o temprano, te va a jugar en contra y cuando el precio se haga un gran retroceso, te va a pelar mucha plata. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Ok. Ahora, vamos subiendo el nivel de la información. Vamos ahora a lo siguiente. La estructura siempre va a tener el nacimiento del impulso y el nacimiento del siguiente impulso siempre va a ser más bajo que el nacimiento del impulso anterior. A esta zona le vamos a llamar altos, 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 altos y estos los vamos a llamar bajos, bajos, bajos y bajos. Esos son altos. Estos son bajos, 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 bajos y estos son altos. Escucha el lenguaje técnico que vamos a usar. Los altos son más bajos que los anteriores, que los altos anteriores, cuando la estructura está saludable, cuando está yendo con estructura saludable. Los altos son más bajos que los anteriores cuando la estructura es saludable. Los altos son más bajos que los anteriores cuando la estructura es saludable. Los altos son más bajos que los anteriores cuando la estructura es saludable. Y también los bajos son más bajos que los anteriores cuando la estructura es saludable. ¿Quedó claro eso? Esto es muy importante. Si el precio no me está haciendo altos más bajos, sino por el contrario, lo que me está haciendo son quiebres de estos altos, se rompió la estructura. ¿Ok? Y hay que esperar, no hay nada que hacer. Este es el concepto de
las características de la estructura. Ahora, ¿cómo se crea la estructura? Vamos a entrar a cómo se crea la estructura. La estructura se crea por la acción del precio. ¿Qué es la acción del precio? La acción del precio nos dice lo siguiente, que para que se pueda crear una estructura, el precio debe ser un impulso, un retroceso, un quiebre de esta zona de aquí donde terminó el impulso. Dame un segundito, lo voy a dibujar otra vez. Un quiebre de esta zona donde nació el impulso, que le vamos a llamar soporte o piso, que es un lenguaje muy básico, y que el precio retroceda a tocar, aunque sea al PIB, al punto, el nacimiento, perdón, la finalización del impulso anterior. El toque de esa zona se llama acción del precio. Si el precio no toca esa zona, no hizo acción del precio. El precio no puede continuar cayendo si no me quiebra la siguiente zona y repite la misma dinámica. Hacerme acción del precio. Tocar al menos la zona hacia el punto. Hay algo muy importante. Esto que estoy dibujando sería el ejemplo canónico. Es como un mapa, es como la forma perfecta que el precio debería hacerlo, pero el precio no funciona así. Ahorita lo vas a ver. Cuando nace un nuevo impulso, este impulso debe de ser, debe superar el soporte del impulso anterior o la finalización del impulso, y una vez quebrado, cuando retroceda, debe tocar el impulso anterior, en la finalización. Ahora, eso se llama acción del precio. El retestear o tocar el soporte del impulso anterior. Cuando toca esa zona o hace retesteo de esa zona, el precio tiene acción, ¿ok? Hace la acción del precio. Pero hay un problema que muchos novatos no saben, y esto solamente mi grupo, al menos en toda la academia, solamente mi grupo se enseña. Es que el precio normalmente no suele hacer una estructura donde hace acción del precio perfecta al toque del último impulso y cae. Toque del último impulso y cae. Toque del último impulso y cae. El precio en la normalidad, eso no es natural. Por eso dije que esto es una fórmula canónica, ser un ejemplo ficticio perfecto. En la realidad, chicos, el precio funciona así, miren. Permítame. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Step Index. El precio en la realidad funciona así. El precio voy a agarrar una zona rápida que sea muy clara de ver. Aquí. Lo voy a dibujar. El precio hace un impulso, quiebra esta zona de un impulso anterior, hace acción del precio al retestear la zona. El precio no cayó inmediatamente y continuó haciendo un nuevo impulso. Hizo esto, subió, no superó esta zona y cayó. Marcó un nuevo soporte. El precio no llegó, cayó e hizo un nuevo impulso, sino que subió esto, no superó esta zona y cayó. Marcó un nuevo soporte. El precio no llegó acá, cayó, hizo un nuevo impulso, superó la zona, no superó esta zona y cayó, hizo un nuevo impulso. ¿Ya notaste que nunca hace una estructura donde quiebra, retestea y cae perfecto, quiebra, retestea, toca y perfecto? ¿Verdad que no lo hace así? Nunca lo hace así. Las poquitas veces que lo hace es rarísimo, es muy raro, y la realidad es que la mayoría de las veces que lo hace es atípico y hay que esperar unas confirmaciones para ver si el precio desde ahí va a continuar su camino. Es muy raro, y para eso hay que enseñarles unas cosas más avanzadas.
que en la siguiente clase voy a enseñar. Por ahorita solo quiero que entiendas la acción del precio. Mira cómo el precio no me hace acción del precio tocándome aquí y nota cómo se derrite y todo esto es un impulso. Cuando me toca aquí, me hace acción del precio y hace como que va a caer y nacer un nuevo impulso y no supera esta zona. Sube más, pero no me supera esta zona. Ya empezaste a entender cómo se forma la estructura, nunca superando el nacimiento del impulso anterior. Esto es una regla básica. Ah, pero es que esto ya es alcista. No, la estructura es bajista porque no me ha superado el impulso anterior. ¿Quedó claro eso? Y si yo sigo el mapa, se van a dar cuenta, voy a quitar esta zona, esta línea, que el precio empieza a hacer unas estructuras nuevamente para continuar cayendo. Miren, me hace un último impulso alcista, no supera esta zona, sale de un canal, retrocede y no me supera aquí, rompe esta zona, retrocede y no crea un nuevo impulso desde acá, no hace acción del precio cayendo desde ahí. Hace acción del precio, es decir, toca la zona, pero no cae ahí. Sube, cae, rompe. No retrocede, hace acción del precio y cae. Sube, rompe, hace acción del precio y no cae de ahí. Sube más, cae, rompe, regresa, cae, rompe. Estos son engaños. Vas a aprender cómo evitar estos engaños. Oye, pero eso, acción del precio y cayó ahí. Sí, pero hay un componente que ahorita vas a aprender para que descartes totalmente este tipo de engaños. Esto es un impulso, esto es un retroceso, no tocó aquí el precio y cayó. Esto a veces subió un poquito más, cayó, rompió, no hizo acción del precio y cayó, consolidó y liberó. Y repites la misma dinámica. Mira, impulso, retroceso, impulso, retroceso. Hay una razón por la cual aquí quebró y superó esta zona. Es porque todo esto es un impulso. Y ahorita voy a explicar, bueno, en la siguiente clase voy a explicar cómo evitar estos engaños. Esto es fácil de evitar cuando tienes la información correcta. Y te das cuenta cómo el precio respeta esta regla siempre. Miren, impulso, retesteo, acción del precio, rompe, tira una línea acá, un soporte, y aquí ya no hay retesteo. Cae, sube, engaña, y aquí está la acción del precio. ¿Ya viste? Y el precio continúa siendo siempre lo mismo. Cae, sube, no supera, cae, rompe zona, retrocede, no supera, cae, rompe zona, retrocede, no supera. Y puedo repetir este jueguito horas. Rompe, retrocede, no supera, rompe, retrocede, no supera, rompe, retrocede. Esto es un impulso completo. Vuelve a retroceder, porque aquí superó y tiene una explicación. Repito, lo voy a explicar en la siguiente clase. Rompe, no ha superado aún esta zona. El precio en este momento no está definido. Si me rompe esta zona, se acabaron las ventas. Escucha lo que dije. Si me rompe esta zona, se acabaron las ventas, chicos. Si me rompe esta zona, continúan las ventas. En este momento no hay una estructura clara. Está consolidado. Pero ¿viste que todo lo anterior estaba claro? Ok, hasta aquí. ¿Habías visto el mercado así de simple? Ahora vamos a saber cuál es el segundo requisito para que la estructura esté validada, porque no basta con que haga acción del precio para validar la estructura, porque si nos bastara con eso, ¿por qué no suceden este tipo de cosas?
¿Por qué el precio rompe, hace acción del precio, cae y me retrocede rompiéndome esta zona? No respetó acá y continuó. Esto pasa porque hay un componente que hay que agregar a la estructura. Esto se repite en varios escenarios. Mira, ¿por qué el precio, si solo con acción del precio funcionara? ¿Por qué al quiebre de esta zona, el precio, acción del precio, cae, me rompe y se me regresa todo superándome esta zona? Eso pasa por un componente que le falta a la estructura. La estructura, permítame, la acción del precio, perdón, debe ir acompañada de un retroceso mínimo al 50% del tamaño del impulso, del impulso vigente o el impulso que estás operando. ¿Ok? Este es el secreto de cómo se hace una estructura confirmada sí o sí. Y esto ya no es de tan novatos, porque esto fue fruto de un backtesting de meses para poder encontrar este componente. ¿A qué se refiere este retroceso al mínimo de un 50% del tamaño del impulso vigente? Bueno, lo voy a enseñar de una forma muy simple. Si esto es un impulso y quebró esta zona, ese impulso, el precio no le basta solo con hacer acción del precio para continuar la estructura. Requiere retroceder no menos de un 50% del tamaño del impulso. Hay dos formas de medirlo. La primera forma es que pongas una simple línea de tendencia. ¿Cuál es la mitad? El cuadrito del centro. Ya. Eso es así de simple. La segunda forma de medirlo es con una herramienta llamada retroceso de Fibonacci. La herramienta retroceso de Fibonacci lo que mide es el porcentaje de los retrocesos. Voy a ponerlo por defecto para que veas cómo funciona. Mira. Se llama retroceso de Fibonacci porque mide qué porcentaje retrocede el precio cuando retrocede, comparado con el impulso. Este 23.6 significa que cuando el precio rompió una zona y retrocedió, aquí retrocedió un 23.6% del tamaño total del impulso. Esta zona significa que hay un 38.2% de distancia comparado con el porcentaje total o del tamaño total del impulso. El 50%, pues por sentido común, es la mitad de retroceso comparado con el tamaño del impulso. Si yo lo mido en puntos, un segundito, deme un segundito, permíteme un momentito. Dice Bruno, o sea que nadie te enseñó el algoritmo, tú lo aprendiste. Más bien de tanto backtesting lo deduje. ¿Ok? Lo que entendí fueron las bases. Acción del precio, estructura del mercado, estrategias. Pero ¿quién de ustedes también estudió acción del precio y estructura del mercado y también lo pelaba el mercado? ¿Alguno? Habían detalles o puntos finos que eso no me lo enseñaron. Te voy a dar un ejemplo. Esto del retroceso al 50%. Mira, déjame, vamos aquí. Mira, la acción del precio debe ir acompañada de un retroceso mínimo al 50% del tamaño del impulso vigente. En palabras de Mortal, si el impulso mide n cantidad de puntos, nada más para medirlo rápido, si el impulso mide
2,700 puntos, pues la mitad, ¿qué es esto? Son 1,350 puntos aproximadamente. Lo puedes medir de dos formas. O lo mides con una simple línea que te sale un cuadro en el centro y sabes que es la mitad. O lo mides con una herramienta muy eficaz que vamos a usar todo el tiempo y que es la herramienta que a mí me ayudó a encontrar el patrón algorítmico. Se llama retroceso de Fibonacci. Solamente mide exactamente qué porcentaje que ha retrocedido el precio y te lo marca con líneas. Como lo dije hace rato, aquí ya retrocedió hasta un 50%. Y escucha esto, si cumple los dos requisitos. Uno, acción del precio, retroceder al impulso anterior. Dos, llegar al 50%. Y tres, no superar la zona del nacimiento del impulso. Cuando te rompa esta zona, puedes medir el siguiente impulso. Y sigues las mismas reglas. Mira. Regla 1, acción del precio. Vamos a ver si hizo acción del precio. ¿Me retesteó esa zona quebrada? Sí. Regla 2, retrocedió al menos a un 50%, también. Ahora, el precio cayó y ahora puedo bajar el Fibonacci. Ahora, todavía no estoy enseñando entradas, solo estoy enseñando cómo funciona. Acción del precio. ¿El precio retrocedió e hizo acción del precio? Sí. ¿Llegó al menos un 50%? También. Aquí está. Entonces el precio llegó a una zona que vamos a aprender más adelante, que es la zona donde es la más alta probabilidad, la zona del 61.8. Y ahí me voy a meter un poquito más profundo porque es un número que se llama número áureo o número de oro. Este número aparece en todos lados en el planeta Tierra y en el universo. Con este número se mide la creación completa, las galaxias, las flores, toda la realidad está creada a través de este número áureo, porque este número lo que crea son fractales. No voy a entrar ahorita con detalles, va a ser una clase de hecho extraoficial, pero este número es sumamente importante y es raro que quien creó el algoritmo le puso el número áureo como una zona donde el precio tiene altísima probabilidad de que ahí en esa zona puede reaccionar para caer. Bajo el Fibonacci, cuando ya rompió el soporte, bajo la línea y empieza la magia. Déjame borrar las líneas que no uso. Más adelante vas a ver que estas dos primeras líneas no nos interesa porque para que miramos la estructura, o sea, si está validada, solo nos interesa el 50%, el 61.8 y nos interesa agregar una zona nueva que es el 0.786. A esa zona, ese 78.6% de retroceso y le llamamos zona oro. Coloquialmente así le decimos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque ahí es donde el precio, cuando toca, ya no hay nada que hacer, solo es entrar de una. Mira cómo el precio no retrocedió, aunque hizo acción el precio, no llegó a un 50% del retroceso. Voy a acercarme para que lo veas más claramente. ¿Ves que no llegó al 50%? Y al no llegar, tengo que estirar el Fibonacci. Nuevamente, ahora estoy midiendo un nuevo impulso. Retrocede y hace acción del precio. Perdón. Antes, perdón, aquí. Retrocede y me hace acción del precio y me llega al 50. No me toca la zona siguiente, pero nota lo que hace. El precio se derrite de una y me toca la zona donde tomamos la ganancia, donde salimos. Esto, siempre que pase, ten mucho cuidado. El precio siempre que va a girar hace estas estructuras bajistas o de cambio de estructura. Siempre. Siempre. Y esto lo hace en temporalidades mayores, medianas y menores. Cuando el precio se derrite así, no tuvo ninguna estructura. Ten cuidado. Eso lo vamos a detallar en la siguiente clase, cuando veamos entradas.
Si te das cuenta, ve la derretida que se dio. Ojo, el porcentaje más grande cuando pasa esto es que el precio ahí vaya a ser un engaño. Entonces, cuando el precio se derrita así, la regla es, si tocó el 50 e hizo acción de precio, pero no me tocó el 61.8 y se derritió sin estructura, solo debes tirar el Fibonacci porque el precio no está cumpliendo las reglas para continuar. Tiene que hacer un giro con estructura. Repito, no te afanes con eso ahorita, solo quiero explicarlo superficialmente, lo vamos a detallar mucho. Entonces, todo esto es un impulso y te aviso, el 90% de las veces, cuando el precio llega a una zona 50 con acción del precio y llegó al 50 y se derrite, cuando tú estires el Fibo y retroceda, el 90% de las veces va a llegar a una zona del 61.8 y se va a caer. Escucha eso. Eso es un patrón algorítmico. Esto ya no es de novatos. El 90% de las veces que el precio te quiebra una zona, haga acción del precio, llegue al 50 del Fibonacci o al retroceso y no te toque la zona 61.8, el 90% de las veces eso es un engaño, hay que bajarlo y el retroceso solo va a tocar la zona 61.8 y se va a derretir. Es decir, que la entrada la puedes hacer al toque ahí y te metes como gorda en tobogán. Se va a ir. Uf, no te preocupes, se va a deslizar con ganas. ¿Ok? No te importa estos engaños, porque al final esto es solamente un patrón algorítmico para sacar los stop loss de la gente que los pone por acá, empieza a caer y dice, voy a cubrir mi entrada y pone aquí stop loss. Lo saca, así funciona el algoritmo. No es manipulación. Ese es el algoritmo. Y luego, ¿a alguien le ha pasado eso? Que toma una entrada, pone el stop loss, se va con una estructura. Mira, hasta te la voy a dibujar. Ve la estructura. Quiebre, retesteo, quiebre. Y tú dices, no, eso ya no va a superar esta zona. Pones aquí el stop loss, te pela y se va. Yo te voy a enseñar cómo se pone el stop loss profesionalmente y cómo el 90% de las veces no te lo toca. No somos adivinos, ¿eh? No atinamos el 100% de las veces, pero el 90% de las veces el stop loss no te lo toca cuando lo pones bien, en la zona correcta y con las confirmaciones correctas, ¿ok? Y vas a manejar stop loss conmigo. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Conmigo vas a usar stop loss. El stop loss es lo único que nos salva las cuentas y lo que nos permite dormir tranquilos en la noche y dejar correr operaciones. Sin stop loss, corres riesgos de perder más plata de lo que tu plan te dice y no tiene sentido. Es mejor tener una pequeña pérdida, dos o hasta tres pequeñas pérdidas, pero cuando todavía estás en una zona donde puede estarse dando la entrada y de repente se te da la entrada y le sacas un 1-8. Si le restas lo perdido, sacaste 5 positivo. Es mejor que te saque 3 veces el stop loss a que aguantas y aguantas sin sentido, ni pies ni cabeza, porque no estás respetando la acción del precio y la estructura del mercado. ¿Me siguen? Eso lo vamos a ver más adelante también, el manejo del stop loss. Y te voy a enseñar cómo operar sin stop loss si te interesa. A mí en lo personal no me interesa. Yo ya pasé esa etapa, gané mucho dinero, pero así como gané mucho, en tiempo récord perdía el dinero. Entonces, yo no opero sin stop loss ni de chiste. No tiene sentido. ¿Sí? Cuando ya sabes cómo funciona el algoritmo, el stop loss es muy fácil de colocar. ¿Vale? Listo. Entonces, miren cómo llega a la zona del 61.8 y de una rompe la siguiente zona. ¿Qué tengo que hacer? Bajar el Fibonacci a donde fue, donde inició el impulso. Siguiente. Bajo la línea amarilla y noten cómo hace acción del precio. Este es un típico engaño que le pasa a los novatos. Mira, solamente respetando la regla del 50%. Mira esto. No llegó. Cayó. ¿Qué hace el novato? El novato hace esto. Si usa el Fibonacci, esto es un error garrafal.
sacar el siguiente Fibonacci, esperar acción del precio y meterte. Profe, mire, se fue a la zona oro. Me voy a meter de una, como usted dice. Métete de una. Sí, pero aquí arriba no siguió la regla. Pues no te puedes meter de una, porque no siguió la regla aquí. Hizo acción de precio, pero no llegó al 50. Entonces, todo esto es un impulso. Y fíjate qué pasa. El que se mete aquí, acción de precio, pelado. El que se mete 61.8, pelado. El que entra aquí, pelado. Mira, todos están pelados. ¿Por qué? Porque tienes que respetar esta regla. Tiene que regresar al menos a un 50%. Si no, es tan simple como estirar el Fibonacci. Listo. Baja tu Fibonacci. Mira, ¿dónde te dije que entramos como gorda en tobogán? Si llega al, bueno, si se derrite y rompe la zona, ya sea que llegó al 50 o solo se derritió. La mayoría de las veces, mira, ve la zona. Ahora, esta entrada yo no la tomo sin confirmación en el 61.8 porque para mí sí tiene que tocar el 50 para que yo la tome en el 61.8 sin confirmación. Si no llegó al 50 y se derritió y rompió la zona, solo estiro el Fibo y espero algo muy simple, que el precio quiebre un canal en el retroceso a la baja, porque yo estoy en una estructura bajista y busco ventas, que retroceda y no me supere esta zona, que me quiebre este soporte y cuando retrocede, aquí le busco la entrada. Si te diste cuenta lo que hice, busqué una estructura bajista con las, como te lo dije hace rato. Te dije que si el precio, en este, hay un ejemplo por acá. Permítame. Hay un ejemplo donde se derritió sin estructura. Ay, ¿dónde está? Se me perdió. Aquí, aquí. Quiebre, retroceso al 50. ¿Ves que no hizo una estructura de venta, de cambio o a favor de las ventas? Aquí sí está. ¿La pueden ver? Esto es el ejemplo canónico de lo que debería ser el precio si tiene intención de caer. Y lo óptimo es que siempre busques esto en la zona mínimo del 61.8. No lo busques en el 50. El 50 es una zona de baja probabilidad de que se te dé una entrada. No imposible, pero es de baja probabilidad. La alta probabilidad es en la zona del 61.8. Y te das cuenta que estas son velas del diario. O sea, cada vela es un día. ¿Y cuántos días pasan para que se te forme la estructura? Uno, dos, saliéndose del canal. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y no supera aquí. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 días para que me rompa aquí. 14. Y el día 14 al 15, ahí ya confirmó la estructura. Para aquellos que dicen, ay, es que yo quiero estar pegado al gráfico porque se me va a ir la entrada. ¿De qué diablos hablas? El precio no gira y no hace estructuras en 5 minutos. Profe, es que yo me bajé 5 minutos para encontrarle 5 minutos. No, no hagas esa ridiculez. Las velas de 5 minutos no quiere decir que en 5 minutos va a aparecer la entrada. Solo estás dividiendo la cantidad de velas en vez de ver una vela de un día. Si bajas H4, vas a ver 6 velas de 4 horas, pero la distancia que recorren esas 6 velas es la misma distancia de una vela de un día. Si quieres ver chorro mil velas en un minuto, la distancia que tenga la vela de del diario, te va a salir chorro mil velitas en un minuto. O sea, no tiene ni sentido bajarse temporalidad. Ahora, yo no estoy enseñando temporalidades más bajas, no porque no voy a enseñar. Porque si tú dominas en temporalidades mayores, como el diario, o en el semanal, según si tiene más historia el índice, si puedes dominar la estructura del mercado y la acción del precio, eso mismo lo vas a ir repitiendo por la fractalidad de mercado en M15. Cuando domines M15, te vas a poder bajar a M5 o hasta M2, como lo hace Luis. Y así es como aquí en M2 busca entradas con ratios altísimos. Pero no empezamos con M2, empezamos con las temporalidades mayores. ¿Para qué lo hacemos así? Para que entendamos la estructura mayor, que es la que marca la dirección. ¿Quedó claro? Entonces, regresando nuevamente aquí.
¿Puedes notar el giro perfecto que se hizo con una estructura bajista? Y aquí puede ser que no encuentres la entrada, no pasa nada. Mira lo siguiente, más adelante vas a aprender que en una temporalidad mediana, cuando me rompa este soporte, también puedo hacer lo mismo. Mira, quiebre, no hay retesteo al 50%, bajas el FIBO, no retrocede al 50, bajas el FIBO. Llega al 50, pero falta una cosa. La acción del precio. Mira, ahí no llegó. Me estoy adelantando un poco la película para que vean lo que vamos a ver en las siguientes clases. Llega al 50 y hasta el 61.8, pero mira la línea amarilla. No me ha retesteado con los dos requisitos. Cuando retesteó por acción del precio aquí, no llegó al 50. Cuando llegó hasta esta zona, llegó al 50, 61.8, pero aún no toca la línea amarilla. No ha hecho acción del precio. Mira esto. Se sube y entonces libera. ¿Ok? Y fíjate cómo ahí hay otra zona donde la entrada, ¿recuerdas que te dije las entradas dónde se dan con alta probabilidad? Mira, aquí. Ahí se dio. Ahora, algunas se van a dar más claras que otras, sí, y algunas se van a dar súper precisas. En este caso, realmente todo el impulso es esto. Lo que ahorita te enseño es algo más avanzado, pero este es el impulso nuevo, una vez quebrada esa zona. Si me quebró, bajo la línea. Mira cómo llega a la zona 50 con acción del precio. No me hace una estructura bajista, sino que solo hace una derretida. Afortunadamente no supera esta zona. Regresa y me rebasa esa zona. Ya no hay entrada. Vuelve a intentar caer, pero no me hace estructura bajista. Nuevamente supera esta zona y de aquí libera de una. Este es un caso atípico. Estos casos donde el precio se cae sin estructura es atípico. Algunas veces te va a pasar y te tienes que aguantar y ni modo, solo baja el Fibonacci. Hay veces que no vas a comprender. Yo todavía no entiendo este algoritmo. Lo voy a backtestear. No le he backtesteado. Hay demasiados algoritmos. O sea, no los domino todos. No podría. Si dominara todos, viviría en Dubai, en el Burj Khalifa. Y sería un jeque con un harem de unas 15 mujeres. O sea, sería millonario. Pero hay algunos movimientos algorítmicos que no termino de comprender. Lo que sí comprendo es que el precio, mira dónde llegó, 61.8, pero este patrón algorítmico no sé por qué, y te estoy hablando con toda honestidad. Hay unos que son claros y los podemos tomar fácilmente y mañana, repito, bueno, en la siguiente sesión, repito, te enseñaré cómo se toman. Hoy no es clase de entradas. Pero aquí solamente se derritió. ¿Cumple los requisitos? Sí. Bajo el Fibonacci. ¿Me hace acción del precio? Sí. ¿Me tocó el 50? También. Aquí. ¿Qué tengo que hacer? Comprobar que caiga con estructura. Último impulso, eso lo vamos a ver también en entradas. Quiebre del canal, acción del precio en una temporalidad menor, supera el 50%, no supera esta zona, rompe este soporte y lo único que tenía que hacer para darme una entrada era tocar esto y al menos retroceder un 50%. Al dejarme este hueco, automáticamente esta derretida que llega acá me indica que el Fibonacci tengo que bajarlo porque todo esto es un solo impulso. ¿Recuerdas que te dije que si el precio llega al 50, haciendo acción del precio llegando al 50 y no toca el 61.8 y se derrite sin estructura validada, cuando llegue acá abajo no va a ser válido porque se va a devolver? ¿Recuerdas dónde te va a dar la entrada al toque con alta probabilidad? Con un 90% de probabilidad cuando estire el FIBO. ¿Dónde te dije que te la va a dar? En el 61.8. Mira, mira. Ese algoritmo sí me lo sé. El anterior no. Este sí. Pero cumplió los requisitos que te dije, igual que el anterior, que llegó al 50, acción del precio, cayó, no hizo estructura y simplemente por eso yo sabía que el precio cuando retrocediera mucho me iba a llevar a esta zona. Ahora, ¿qué es lo peor que te puede pasar si tú no te diste cuenta
de esos detalles y bajaste aquí tu Fibonacci. Y el precio se te devolvió todo y te rompió este impulso. No te alarmas y dices, ay, a mí me dijo que si rompe el impulso anterior, se anula la estructura. No. Reevalúas tu análisis y dices, a ver, ¿por qué se regresó todo? Este era el impulso anterior. Cuando cayó con las confirmaciones claras haciendo una estructura y te das cuenta del hueco y dices, ah, por eso se regresó. Entonces, todo esto es el impulso. ¿Quedó claro? Tienes que aprender de lo que no te sale bien y por qué. Ahora, si te sacó el precio de acá, te diste cuenta cuando regresaste acá que tocó el 61.8, cumple los requisitos y continuó su camino. La regla es, si no estás entendiendo si te puedes meter porque te rompió un impulso, solamente espera o que te rompa esta zona y que te dé la confirmación de que continúa ventas, o que te rompiera la siguiente zona y te confirme que el precio va a ser un retroceso para cambiar la estructura. Es así de simple. ¿Quedó claro esto? Más adelante vamos a ver cambios de estructuras. Y continúa todo esto ya con un nuevo impulso. Tengo un nuevo soporte, que aquí fue quebrado, y no retrocede, hace acción de precio, pero no retrocede un 50%. Igual aquí, no retrocede un 50%. Y aquí tampoco, y aquí tampoco, y aquí tampoco. Y aquí intentó hacer acción de precio, pero no llegó. ¿Qué pasa si te quiebra este soporte sin estructura? Pasa algo similar a lo que te dije que cuando llega al 50 y hace acción de precio se derrite. Esto ya lo vi, esta sería la segunda vez que va a pasar esto, que no llega al 50, no hace acción de precio y se derrite, pero rompe soportes y hay una alta probabilidad que llegue al 61.8. En esa zona podría dar la entrada. Podría dar. No te metes de una, entras con confirmación. ¿Recuerdas que te dije que ya lo habíamos visto en otro escenario? Este es diferente. Este es muy parecido es idéntico al otro, perdón. Es un escenario donde no llegó al 50 y se derritió y rompió un soporte. Tú lo que haces es tirar el FIBO y no va a ser la bobada de bajar esto, porque no hay acción de precio y mínimo retestó al 50%. No vas a hacer esto, porque si haces esto, te va a pelar. Tú lo que vas a hacer es esperar a que el precio cumpla los dos requisitos. Mira, llega al 50%, pero no te puedes meter ahí. ¿Por qué? Porque el precio no va a cumplir el segundo requisito, la acción del precio, la línea amarilla. Ahí cumple los dos requisitos. Mira, retesteo de ese último impulso anterior. Mínimo retrocede al 50%, de hecho llegó al 61.8. Y recuerden que en esos casos yo lo que hago es espero un cambio de estructura. ¿Recuerdan lo que vimos acá? ¿Recuerdan que eso mismo lo vimos acá para que el precio nos dé un cambio de estructura? Pues aquí es lo mismo. En el 61.8 salió de un canal, cayó, retesteó, no superó, cayó, retesteó el 50%, esto es la mitad del retroceso. No hizo estructura, solo fue una derretida, se subió todo. ¿Por qué? Porque no cumplió los requisitos de hacer una estructura, si aquí iba a dar la entrada. Solamente se derritió a lo loco. Ay, espérame. Aquí. Solo se derritió a lo loco, llegando al 50 y haciendo acción del precio. No hubo una estructura confirmada. Por ende, esto no podía llegar acá y menos a los históricos. Al no hacer estructura y no llegar acá, el precio, miren el retroceso hasta donde digo. Aquí ese es el primer ejemplo donde llega a la zona donde decía antes mi FIBO, métete de una. Y mira, ya tengo un 1
ya tengo un 2, ya tengo un 3, que así vamos a confirmar el giro de la estructura con esta figura. Y mira, aquí está el bajo más bajo, llegó de una. Y si yo repito la dinámica, una vez que ya hizo el cambio de estructura, aquí en temporalidades medianas, donde dice zona oro, aquí, miren cómo nos da otras reentradas. En H1, el precio rompe un canal, aquí está el último impulso, quiebra, esto ya no es un retroceso, esto es un impulso, superó el impulso anterior. Retrocede y no me supera esta zona, quiebra esta zona y me hace acción el precio, pero no retrocede a la mitad. Ya tengo un 1 y un 2 que quebró esta zona. Mira, no llegó a la mitad. No llegó al 50%. Bajo el FIBO, bajo el FIBO, bajo el FIBO. Y para todos los novatos que se meten en temporalidades medianas, aquí, acción de precio y acción de precio. Mira la estructura, profe. Mira la estructura, profe. Mira la estructura, profe. Mira la estructura, profe. Yo solo les digo, te va a empezar a prestar dinero el broker. Te presta, te presta, te presta, te presta, te presta. Y cuando repitas este movimiento acá, no te va a dar la venta. Cuando te metes en esta resistencia, no te va a dar la venta. Cuando te vuelves a meter en esta resistencia, no te va a dar la venta. Cuando vuelves a entrar por desesperación en esta resistencia, no te va a dar la venta. Porque no entendiste la estructura mayor y la acción del precio, estructura del mercado y retrocesos al 50%. Y por no seguir las temporalidades mayores como un mapa, mira lo que pasa. Llega sin salirse de un canal en ninguna de estas zonas, ni acá, ni en el 61.8. Llega a la zona oro, ve la línea roja, 78.6, zona oro. ¿Cómo te metes ahí? De una. ¿Te gustaría tomar entradas así sin drawdown? Así se toman, siendo paciente y esperando confluencias. Llegó el precio a la zona del diario de toma de decisión de una, pero también puedo confluir con las temporalidades de H1 y encontrar una entrada en H1. Y esto mismo lo puedo repetir. Mira, te vas a ir, te vas a hacer en los pantalones cuando veas la fractalidad de mercado y lo fácil que es. Aquí mismo en la zona oro de H1, ahora lo busco en una temporalidad más pequeña. Déjame buscar. Y con esto termina la clase de hoy. Dame un segundito, nada más los coloco. Sí, M5, M15. Ok. Voy a ir a M15. Voy a marcar la zona. Aquí. ¿Recuerdas que en la zona oro del diario, ahí busco una entrada en H1? Y ahora en la zona oro de M15 voy a buscar igual una entrada por la fractalidad del mercado. Aquí está. Ok. Lo voy a hacer en M30 porque si son muy nuevos se van a confundir. Se los voy a confundir mucho. Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde te fuiste? Aquí está. Miren. Ahí está. Miren. Este es el último impulso de M30. ¿Ok? Quiero que vean cómo el precio quiebra, retestea, llega al menos al 61.8, hace acción del precio, bajo el Fibonacci, al siguiente impulso, bajo la línea amarilla, quiebra, retestea al 50 y cae sin estructura, bajo el Fibo. Llega al 50
Y esto se pega una derretida. Esto no es contundente. Aquí no me llega al 50%. Digo, a la acción del precio. Aquí no me llega a ser acción del precio. Y mira aquí, cuando lo bajo hasta acá, ve las dos zonas que toca. Toca el 61.8 y hace acción del precio. Aquí era tu entrada. En M30, el precio, fíjate lo que te dije. Si bajas el stop loss, te lo puede barrer porque no hay que bajar el stop loss. Eso es de novatos. Ay, me voy a cubrir al break even. No hagas eso. El algoritmo está hecho así. Mira, ya 2 veces te lo enseñé. Y aquí, listo, ya te puedes meter o reentrar acá. Y entonces, fíjate lo que hace el precio. Aquí hay una entrada en M30, aquí hay una entrada sin drawdown en H1. En el diario había una entrada aquí al toque de la zona oro. Te enseñé 3 entradas y se alinearon 3 temporalidades. Una mayor, una mediana y una mediana tirando a menores. Y de ahí, todo para abajo. ¿Ok? Y hasta aquí va a terminar la clase. Esta es la clase número 2, chicos. Espero que les haya servido. Y en la siguiente clase vamos a ver cómo son las entradas, cómo es un cambio de estructura, cómo buscar las entradas en las zonas correctas y con confirmaciones y cómo entrar por riesgo en la zona correcta, que ya vimos hoy, 68.6, pero que el riesgo es bajo. Realmente se llama de que entras por riesgo porque no confirmas nada. La confirmación te la da la estructura mayor.